buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos. Os damos la bienvenida desde la Asociación Agua de Mayo. Agua de Mayo es una asociación que nació hace más de 5 años para crear un lugar distinto y autogestionado, donde gente procedente de lugares diferentes y con preocupaciones comunes como la ecología, justicia social, el consumo responsable, la cultura, pudiéramos desarrollar nuestras inquietudes. Una de esas inquietudes es lo que dio lugar al ciclo de actividades Cuidar lo Común, en la que hoy iniciamos su tercera jornada. Cuidar lo Común es un ciclo en el que reflexionar y obtener propuestas concretas sobre temas que nos preocupan a todos como educación, sanidad, cultura, derechos civiles, sostenibilidad. Este ciclo se enmarca dentro de la campaña de defensa de los servicios públicos, planteando esta visión sobre un concepto más complejo y general, lo común. El pasado domingo 28 de junio ya reflexionamos sobre creación, industria y gestión cultural. ¿Cuál ha sido el papel de la cultura durante esta pandemia? ¿Cuáles son las dificultades que atraviesa el sector con esta crisis? ¿Las instituciones hacen lo suficiente por la cultura? ¿O cuál puede ser la realidad de este sector tras la pandemia? Si queréis volver a verla, ya podéis hacerlo en el canal de YouTube de Agua de Mayo. Hoy trataremos la cuestión sobre la que han girado nuestras vidas en los últimos meses, la sanidad. Y para esto os dejo con Julio Canalda, miembro de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, que ejercerá de conductor de esta mesa. Buenas tardes, soy Julio Canalda, pertenezco a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Alcalá de Henares y esta tarde voy a conducir esta mesa redonda virtual sobre la sanidad pública. Vamos a emitir esta vez en 2 plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, y si nos queréis buscar en YouTube tenéis que poner Agua de Mayo Alcalá de Henares para encontrarnos mejor. Como ya hemos explicado en anteriores mesas, la crisis del COVID-19 y la forma de vivirla ha dejado al descubierto carencias y necesidades de nuestra sociedad. Y queremos plantear necesidades de cambio, especialmente a través de la defensa de los servicios públicos y de una perspectiva de lo local. La primera mesa redonda virtual trató sobre educación, la segunda sobre creación cultural, de cómo era su situación previa a la pandemia y cómo les ha influido y cómo les sigue influyendo, ¿no? También nos replanteamos cuál ha de ser el futuro de la educación y de la cultura a partir de ahora y después de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. Ambas están disponibles en el canal de YouTube de Agua de Mayo. En esta ocasión nos hemos reunido para hablar de la sanidad pública, también tratando de una perspectiva un poquito más amplia para hablar de la salud y de las políticas que le afectan. Y aquí también nos gustaría hacer un inciso. Este ciclo de encuentros estaba programado para hacerlo en las calles y en las plazas, que es donde nos gustaría estar, pero que debido a la actual crisis sanitaria no ha podido ser. En cuanto la situación sea posible, pues volveremos a las plazas, que es donde nos gustaría hacerlo. Alcalá de Henares es otro de los centros en los que ha aumentado el número de positivos ingresados. El centro también está muy desbordado. Elena es médico de UCI. Durante los últimos 3 años acumulo más de 100 contratos. En estos contratos de guardia únicamente se me da de alta el día que trabajo, por lo que los días cotizados al cabo del año son mínimos. Ahora que la sanidad está salvando muchas vidas, esperamos que cuando haya que reconstruir la sanidad, al acabar este virus, tengamos una sanidad bastante más fuerte que la que ha tenido que afrontar este virus. Otros estamos en casa, pese a haber luchado en esta pandemia también. Los aplausos de las otras para reivindicar la sanidad pública. A esa hora, los sanitarios madrileños protestaban a las puertas de los hospitales y los centros de salud, pidiendo más personal y menos precariedad laboral. Pero necesitamos una sanidad reforzada, estabilidad laboral. ¿Qué es lo que destacaría de la atención que ha recibido? La gente pone mucho interés y mucho trabajo, porque hay muchísima gente, hay yo que sé, los 5 de ahora,
y hay muchos voluntarios también, o sea que los médicos, un montón de médicos y médicas y enfermeras, de todo, y se preocupan y preguntan que si queremos algo, ¿vale? Por favor, los españoles y las españolas reconstruyan una sanidad, pero no como la que teníamos antes del virus, una sanidad mejor y más digna. ¿Y algún mensaje para todos estos trabajadores que han creado esta galería y para todos estos sanitarios? Muchas gracias a todos. El objetivo de esta mesa que tenemos hoy es para pensar en común sobre la situación de nuestro sistema público de salud, de qué modelo es y de si era el mejor para hacer frente a este tipo de crisis sanitaria. También hablaremos de nuestro sistema sanitario y cómo ha tenido que hacer frente a esta pandemia. Y también de ver qué propuestas podemos hacer entre todas para mejorar nuestro modelo de protección de la salud. Antes de pasar a presentar a los ponentes, queríamos recordaros que en los distintos canales desde los que retransmitimos pues van a estar abiertos para que nos dejéis las preguntas que nos queréis hacer llegar y poder responder al final del debate. Y bueno, pues ya pasamos a presentar a nuestros invitados, a nuestros ponentes, y tenemos a Rosana Ashbrook, que es enfermera del Hospital Príncipe de Asturias y pertenece a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Buenas tardes, Rosana. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de participar en este coloquio con todos vosotros. También tenemos a Dani. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, muchas gracias. Dani es enfermero, es profesor de la Universidad de Alcalá y además es coordinador del área de salud de Izquierda Unida Madrid. Y también tenemos a Rosa Cabra. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes, Julio. Rosa también es enfermera, trabaja en el Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Alcalá y también es profesora de la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues un poco por orientar un poco cómo va a ser el debate, habíamos pensado también dividirlo en tres ejes que tienen que ver con los objetivos que comentábamos al principio. El primer eje va a tener que ver con qué modelo de sistema público de salud tenemos. El segundo eje va a tener que ver con qué sistema sanitario contamos en la Comunidad de Madrid. Y en el tercer eje, pues ver qué propuestas podemos hacer desde una perspectiva de lo local para mejorar nuestro sistema. Pues empezamos con el primer eje. Nos gustaría conocer cómo es nuestro sistema público de salud y si era el mejor posible para hacer frente a una crisis sanitaria como la que hemos tenido. Daniel, si quieres empezar. Sí, muchas gracias. Esto de que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo lo escuchamos muchas veces. Me da un poco de miedo, ¿no? Porque siempre que escuchamos lo de que es el mejor sistema sanitario del mundo, yo me pregunto si es el mejor, ¿para qué mejorarlo? Y seguramente si como usuarias o como pacientes hemos estado en el sistema sanitario, seguro que hemos visto muchísimas áreas de mejora. Nuestro sistema de salud es bueno en términos generales, sobre todo nos ha dado un bienestar, unos niveles de salud mucho mayores de los que teníamos cuando empezó y cumplió su objetivo. Yo quizás creo que la mayor crítica que se le puede hacer todavía, y creo que se ha notado un poco ahora, es que quizás sea anacrónico, quizá está todavía demasiado similar o es demasiado igual a cuando se creó, que la situación de salud de la población española, las necesidades de salud que teníamos eran otras. Tenemos muchísima más población con diagnóstico de enfermedades crónicas, tenemos muchísima más población con problemas de salud mental y son problemas diferentes a los que había en los años 80, principios de los 90. El modelo yo creo que está bien orientado y quizá uno de los problemas ha sido no querer afianzar o utilizar o poner en marcha la fortaleza de nuestro sistema. Nuestro sistema es lo que llamamos un sistema universalista, frente a los de la seguridad social, que muchas veces a la sanidad pública se le llama seguridad social, pero no lo es. Este es otro sistema que tiene más que ver con el de Alemania, por ejemplo. Nuestro sistema, que es universalista, tiene una fortaleza principal, que es la atención primaria. Y la atención primaria quizá debería
haber gozado de mayor protagonismo, se le debería haber dado mayor protagonismo. Muchísimos organismos profesionales, científicos, el Colegio de Médicos mismamente, señaló hacia ese punto, que había que darle más protagonismo a la atención primaria, que concreta en España la tenemos bastante mal financiada, especialmente en Madrid, que es la comunidad que menor porcentaje de presupuesto da a la atención primaria. Y esto entronca con quizá lo que le sigue faltando, que es una versión un poco más moderna, que la propia OMS adoptó ya en 2008, que tiene que ver con enfocar el sistema de salud hacia las causas que determinan la salud de las personas y de las poblaciones, que no suelen ser un virus, generalmente. De hecho, incluso cuando es un virus no afecta igual a todo el mundo, porque tiene que ver con las circunstancias en que la gente vive, trabaja y ocupa su tiempo libre. Son circunstancias como el empleo, como la educación, como la vivienda, lo que llamamos determinantes sociales de la salud, y quizás sea esa el área de mejora que todavía le queda a nuestro Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Sí, yo apuntando eso, y una de las cosas que ha quedado manifiesta en esta pandemia ha sido los mayores. El envejecimiento de la población lo vemos como un reto, como algo negativo. Yo creo que es algo muy positivo que ha sido posible gracias al desarrollo del Sistema Nacional de Salud, al desarrollo de las políticas que ha habido, pero ahora se ha quedado un poco como cojo, porque yo, entre otras cosas, creo que porque se ha ido como muy separado lo social de lo sanitario, de tal manera que deberían estar más unidos para que esa atención a estos mayores hubiera sido mucho más eficiente y eficaz. Pero yo, como bien ha presentado Julio, me dedico a la promoción de la salud. Yo creo que el reto está también en lo que hablabas de si hay muchas más cronicidades, lo que tenemos que hacer es prevenirlas, y para eso tendremos que seguir trabajando. La atención primaria no está atendiéndola en la medida que puede por la dificultad que tiene de recursos, y esto se ve de manifiesto. Entonces había que trabajar, pero no solo en la vejez también, pero en todas las edades. Entonces la primaria tendría que hacer otra dirección en cuanto a estos aspectos de promoción y prevención. Totalmente de acuerdo, pero no podemos olvidar tampoco que la dependencia a cualquier edad es algo que tampoco está, el sistema no está respondiendo. Tenemos unos hospitales de agudos en Madrid que son lo más, La Paz, el 12, grandes hospitales que salvan muchas vidas, pero muchas veces salvar esas vidas tienen un coste, tiene un precio elevado. Lo hemos podido comprobar con esta pandemia. Las personas que han estado 90 días en UCI no pueden mover ni los párpados. Esas personas requieren 90 o 120 días de rehabilitación física y rehabilitación emocional. ¿Qué ocurre con nuestros grandes hospitales? No están preparados para eso. La asistencia especializada está preparada para salvar vidas, pero no para corregir o recabar o poder recuperar los daños que ocasiona con ese salvamiento. Nosotros no tenemos centros de media larga estancia, no tenemos centros de convalescencia. Es una de las cosas que está exigiendo la plataforma en defensa de la sanidad pública de Alcalá de Henares, porque el corredor de Henares no tiene un centro público de convalescencia, porque no podemos recuperar a esos pacientes que han luchado tanto por salvar su vida, ¿no? Muy bien, pues si os parece pasamos al segundo eje, que es el que tiene que ver con el sistema sanitario, ¿no? Venimos de sufrir diversas crisis económicas, ¿no? Y que normalmente la salida a ese tipo de crisis siempre son con políticas de austeridad y con políticas de recorte del gasto público, y que al final ocasionan un deterioro de los servicios públicos, ¿no? Y queríamos preguntarte, empezando por ti, por Rosana, cómo han afectado estas políticas al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y cómo ha tenido que hacer frente en estas circunstancias a la actual pandemia, ¿no? No hemos podido ni disimularlo, porque yo creo que ya se ha dado cuenta todo el mundo. Ha afectado y ha afectado muchísimo. Efectivamente, como decía Daniel, da mucho miedo decir que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Yo creo que tenemos, y queda feo decirlo porque pertenezco al gremio, que tenemos los mejores trabajadores de la sanidad del mundo. Y sí quiero hacer énfasis en trabajadores de la sanidad, porque no solo todos somos trabajadores sanitarios. Existen celadores, existen administrativos, personal de limpieza,
personal de mantenimiento, de archivo, de muchísimos sectores que no tienen la categoría de personal sanitario, pero trabajan para ello, ¿no? Está claro que desde el 2012 el desmantelamiento que se hizo de la sanidad pública lo hemos visto ahora mismo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es lo que nos ha pasado. Quiero recordar que fueron 2.000 camas las que quitaron de un plumazo. Para que ustedes se den cuenta, 2.000 camas son 2 IFEMAS completos y prácticamente 10.000 puestos de trabajo. ¿Cómo no se iba a notar eso? Era imposible que no se notara. Eso en cuanto a recursos humanos, ya no quiero decir los recursos materiales. Ahí hemos estado todos recibiendo a los pacientes de cualquier manera. Lo hemos visto en redes, con bolsas de basura, poniéndonos mascarillas que no sabíamos si realmente esas mascarillas nos iban a proteger o no. Y el tsunami nos desbordó a todos, no solamente a los trabajadores, también desbordó a los directivos, a los gerentes, a los que tenían que dirigir los hospitales o los centros de atención primaria. Ellos también se vieron totalmente desbordados. Eso nos hizo trabajar en el caos, nos hizo trabajar en el miedo y nos hizo trabajar en unas situaciones muy peligrosas para poder atender a tanta gente, ¿no? Nuestro sistema sanitario, el de Madrid, desde luego estaba muy lejos de poder estar preparado para recibir una situación de esta magnitud. Claro, porque hemos escuchado durante la pandemia en varias ocasiones que el virus nos afecta a todos y que nos iguala a todos, y no ha sido cierto. Sabemos por cómo es este tipo de virus, otro podría ser de otra manera, que a personas con enfermedades crónicas, que a personas mayores les ha afectado más. Bien, pero si las personas mayores no hubiesen estado residiendo en centros en las condiciones que estaban residiendo, quizá no les hubiese afectado tanto. Y quiero recordar que no hace tanto, que parece que ha pasado una década, pero en noviembre había muchas protestas en la calle, la marea de residencia estaba en la calle, diciendo, oigan, no estamos en buenos centros ya de normal, ya pensando en una pandemia ni de lejos, ¿no? Pero incluso para el confinamiento, no es lo mismo confinarte en un domicilio que en otro, con un número de miembros en tu familia que en otro, o no es lo mismo tener que dedicarte a unos empleos que han estado más expuestos al contagio, los sanitarios o los que no somos sanitarios, estoy pensando trabajadores de fuera de la sanidad. O sea, nos ha marcado mucha diferencia, incluso un virus que supuestamente es una enfermedad efecto contagiosa y que nos puede tocar a todos. Las circunstancias en las que la gente el sistema se ha enfrentado a esto no han sido las mismas, como decía Rosana, aquí en Madrid, que las que tenía el País Vasco, que las que tenía otros territorios o estábamos fuera del Estado español. Y no solo el nivel de camas hospitalarias o camas de UCI, que parece que se ha notado mucho y parece que está muy en la prensa. Yo sí quisiera llamar la atención con... no tengo claro lo que hay que hacer para afrontar la siguiente pandemia. O sea, sabemos más que antes, pero yo tampoco lo tengo claro ahora mismo. Lo que sí tengo claro que la respuesta no puede ser solo en camas de UCI. Porque antes de llegar a la cama de UCI, las personas tienen varias oportunidades de ponerse bien que las desaprovecharemos si no damos esos recursos. Erraríamos el tiro, nuestras administraciones errarían el tiro si fuésemos a dar una solución hospitalocentrista o basada solo en UCIs. Tendríamos un problema serio si esto vuelve a pasar. Entre otras cosas, lo que dices tú, que no solo es que nos afecta diferente, efectivamente los pobres, como siempre, son los que más, ahora los rebrotes que a mí se me ponen los pelos de punta en los sitios de recogida de fruta. Pero ¿cómo no se van a infectar si viven en la calle? O sea, el mayor problema ha sido buscarles un sitio para aislarlos. O sea, imagínate en qué condiciones laborales tenemos a la gente que ha habido que inventarse una forma para poder aislar a los que estaban contagiándose. Y dentro de que efectivamente estoy de acuerdo en que no podemos trabajar solo en número de camas de UCI, porque sí que hay muchos ventiladores comprados y que hay mucha capacidad de SEA, se ponga a hacer ventiladores, pero es tan fácil como la prevención. O sea, las medidas de prevención que se nos exigen son mínimas. O sea, distanciamiento social no me gusta porque no me gusta ese término, físico, una mascarilla
que me consta que se han comprado muchísimas en muchos sitios para la gente más vulnerable que no puede acceder a ellas, y lavado de manos. El que se hace ante una pandemia o ante un virus de otra clase ya se sabía, porque ya hay tenemos otras experiencias, el MERS, en otras. Hace poco decían que han terminado el problema del ébola en el Congo, ¿no? En el Congo, en las condiciones del Congo y en las condiciones con esta otra que les llega. Entonces, realmente no podemos centrarlo en la atención sanitaria porque hemos visto que colapsa, que no se puede, que hay que atajar antes. Entonces, hay que atajar en lo fácil que es que no enfermemos y en cuidar a los que más dificultades tienen. Claro, si vivo en la calle, no sé qué decían que el otro día, hablando de la India, que confinan a la gente en sus casas en la India. Si hay 50 millones de personas que no tienen casa, ¿dónde los confinan? Pues eso nos está pasando en España. Entonces, es verdad que los hospitales tendrán que mejorar su gestión, es verdad que habrá que mejorar los materiales con los que protegemos a los sanitarios, a los no sanitarios, a los que están en una tienda dispensando comida, a los camioneros que tienen que llevar la comida a las casas, pero desde luego hay que ayudar a todos y sobre todo a los que más dificultades tienen, que uno de los brotes, no, que es una temporera que si no va a trabajar no come, ni ella ni su familia. Entonces, claro, habrá que protegerla, no solo protegerla del virus, habrá que protegerla de otro daño mayor, que es el problema de que tiene que dar de comer a ella y a su familia. Claro, no come ella y puede que no comamos los demás, porque si algo se ha visto en esta crisis es quiénes eran los trabajadoras esenciales en realidad, de quién dependemos y de quién dependíamos, ¿no? Y quizás ha sido una cura de humildad para que espero de la que tomemos nota, ¿no? Porque se ha visto en qué condiciones tenemos viviendo a la gente de la que dependemos, viviendo. Muy bien. Pues durante la pandemia las necesidades del sistema y sus carencias se hicieron visibles. A continuación vamos a ver un vídeo donde Begoña San Vicente, que es delegada sindical por comisiones obreras en el hospital. Que no tenemos mascarillas de FFP2, que son las que realmente te aíslan, es decir, porque las mascarillas quirúrgicas lo que sirven es para que nosotros no contagiemos, pero sin embargo para protegernos son las otras. Las batas desechables tampoco tenemos, con el cual ante el riesgo de cualquier salpicadura pues estamos poniendo unas desechables con un delantal de plástico, pero claro, hay una serie de técnicas que necesitaríamos realmente las batas que son impermeables. Entonces, fundamentalmente, esa es la petición que hacemos, que por favor nos compren ya los EPIs, porque es la manera, o sea, cuidando al cuidador es la única manera que esto no se puede extender. Es decir, o sea, si nos cuidan a nosotras, pues podremos seguir cuidando. Y luego el servicio de salud laboral está absolutamente desbordado porque está falto de personal. Entonces, claro, necesitamos que cuando estamos ya con alguna sintomatología, que nos estén revisando y hay muy poco personal, y es así las mayores deficiencias que estamos viendo. No solamente las necesidades materiales eran lo que se visibilizaba en el sistema, ¿no? También a continuación vamos a ver un vídeo de Verónica, que es médico de urgencias, donde nos habla de las dificultades, de la presión emocional que han tenido, con la que han tenido que trabajar los trabajadores de la sanidad. Se ha hablado mucho de la falta de recursos materiales, la falta de EPIs, las mascarillas defectuosas, y esto evidentemente es muy importante. Pero tengo la sensación de que hay otro tema que no se ha hablado tanto, y ha sido el impacto emocional y el desgaste anímico que hemos tenido todos los trabajadores de la salud durante esta pandemia. Es muy complicado resumir en pocas palabras pues, toda la situación vivida, y evidentemente habrá tantas experiencias y tantas vivencias pues, como trabajadores haya, porque es una cosa muy personal y muy individual. Y sin embargo, hay sentimientos que creo que han sido comunes a todos nosotros, como han sido los de impotencia, rabia, miedo, incertidumbre. Impotencia al no llegar a todo, al no poder cuidar a nuestros pacientes no solo como se merecen, sino como nos hubiera gustado hacerlo. Rabia porque nos hemos sentido muy desamparados y muy desprotegidos por esas personas
responsables de cuidarnos. Miedo no solo en el trabajo, porque la ciencia ha ido por detrás de toda esta situación, sino también miedo al llegar a casa, porque no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a interactuar de forma normal con nuestras familias, abrazar a nuestros seres queridos. Mucha presión también con todo el tema de los héroes. A nivel personal creo que la gente lo ha hecho con la mejor de sus intenciones y evidentemente hemos sentido el calor y el apoyo de toda la población, pero sí que es cierto que al final no éramos más que personas que intentaban hacer su trabajo lo mejor posible en las peores circunstancias y en la peor situación imaginable posible, ¿no? Había también una sensación general, y esto lo hemos comentado varios de mis compañeros, de no poder parar, ¿no? De vivir en una continua rueda y una adrenalina constante que te hacía ir hacia adelante por inercia, ¿no? Llegabas a casa y a pesar del agotamiento físico y psíquico que teníamos, solo queríamos volver al hospital porque era la sensación de poder aportar un mínimo granito de a toda esta situación, ¿no? A nivel más individual y personal, sí que tenía la sensación de que no hemos estado preparados para afrontar una situación así. No sé si realmente es posible estarlo, pero lo que sí que es verdad es que hemos intentado dar todo el cariño y el apoyo y el amor, por qué no decirlo, a todas las personas que llegaban muy malitas, en esos momentos en los que la ciencia se ha quedado muy corta. La verdad es que ahora mismo miro al futuro medio con recelo, con miedo y con incertidumbre, porque no estoy segura de que hayamos aprendido lo suficiente de toda esta situación. Aunque creo que todavía nos queden energías y fuerzas para reflexionar un poco más sobre ello y pensar en cómo podemos hacerlo mejor en los tiempos que están por venir, que parece que no van a ser fáciles. Pues Verónica nos habla del gran impacto emocional y anímico con el que han tenido que trabajar los trabajadores del sistema de salud, ¿no? Pero también nos habla de los miedos y de los recelos hacia un futuro incierto que está por venir. Yo creo que esos sentimientos pueden ser extensibles a esos miedos y esos recelos pueden ser extensibles al resto de la población, ¿no? Y no sé si pensáis que eso puede llegar a ser un problema de salud, en este caso de salud mental, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que queríamos haceros era cómo podría el sistema público de salud dar una respuesta a la incidencia en la salud mental de esta pandemia. Es verdad que la salud mental nos toca a algunos de manera más directa, quizá. El sufrimiento que pueda haber conllevado el hecho de estar encerrado, encerrada en tu casa, de no haber tenido contacto con personas, pues quizá con personas de las que dependan, ¿no? Quizá pues tus hijos, tus hijas, que solo han podido ir a llevarte la compra y dejártela en el rellano del piso o alguna cosa así. O sea, eso puede llevar añadido, inherente, un sufrimiento psíquico que puede dejar secuelas. Luego también hay que tener en cuenta algo parecido a lo que decíamos antes, la situación psicológica, psicosocial, psicológica, en la que estaba cada persona cuando llegamos. No todas las personas, todas las personas llevamos adelante cosas, afrontamos cosas de nuestra vida diaria y puede que haya personas a las que le haya llegado en un mal momento y que esto les haya hecho bastante daño. Pero en términos generales yo creo que sí, que puede haber afectado, que puede haber hecho daño, y estoy pensando ahora mismo en las personas que han perdido a alguien durante la pandemia. Es decir, personas ya sea por la propia enfermedad, por la COVID-19, o personas que, en mi caso tengo alguna cerca, quizá vosotras también, han perdido a familiares cercanos por algún otro motivo estos días y no ha podido haber una despedida, no ha podido haber un abrazo con el resto de familiares, y eso puede dejar secuelas que tendremos que acompañar. Y en este sentido, con esto termino, es cierto que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una contratación de profesionales para reforzar la respuesta que se pueda dar
a esta eventual necesidad, pero ese refuerzo ha sido de 52, creo, médicos y psicólogos para toda la Comunidad de Madrid. Miedo me daría que alguien estuviese pensando en que la respuesta a esto se va a dar con pastillas. Miedo me daría, porque el acompañamiento que hay que hacer tiene que ver también con las enfermeras, como yo soy una de ellas, y mis compañeras también, psicólogos, trabajadoras sociales, o sea, una serie de profesionales que acompañen. Miedo me daría pensar que la respuesta que queremos dar, o que algunas quieren dar, es solo a través de pastillas. Pero es una realidad, porque el otro día, oyendo las distintas encuestas, que se han visto ahora con esto de la pandemia, se veía que habían exponencialmente subido la prescripción de psicofármacos. Y como tú decías, pues si lo vamos a solucionar así, muy mal, porque lo que vamos a hacer es cronificar otro problema. Entonces, en lugar de atajar, yo creo que aquí se ha estado muchísima gente, los profesionales indudablemente, o sea, yo tengo compañeros que han estado en primera línea que están todavía recuperándose del shock. Tampoco le ha dado mucho tiempo, porque como tampoco tienen vacaciones, ni tienen días libres, ni nada, y encima ven que esto sigue igual y seguimos en las mismas condiciones, pues tampoco les ha dado tiempo ni a recuperarse. Los que han perdido a alguien, sin lugar a dudas, yo, tanto de COVID o no de COVID, yo tengo experiencias de personas que han perdido por no COVID y por COVID, pero el resultado es el mismo. Una semana sin saber dónde están sus familiares, sin poder abrazarse a sus allegados, sin tener una respuesta de cariño. Luego tenemos los que hemos estado en casa, que no somos esenciales, que también eso hay que digerirlo, no decir, no, yo estoy en casa porque no soy esencial. Entonces, ese miedo a ¿esto cuándo acaba? ¿Cuándo vamos a volver a nuestra normalidad? Y eso, trasladárselo a alguien, como por ejemplo en mi caso, cuando yo hacíamos acompañamientos telefónicos a todas las personas mayores con las que yo he contactado de mis programas, la sensación que tienen es, primero, el horror, miedo horrible a salir con los trastornos de sueño, con los trastornos de ansiedad, que mejoraban con una llamada de teléfono. Pues imagínate cómo mejorarán con una atención y un seguimiento de acompañamiento, no un psicofármaco que va a empeorar su nivel cognitivo, que va a empeorar su movilidad, que va a trastocar otra serie de problemas añadidos a todos esos otros fármacos que toman para otras patologías. Y no tener una perspectiva desde el sistema sanitario de que vamos a arrancar dentro de una normalidad con las medidas que sean oportunas, porque tenemos la atención primaria cerrada, tenemos el SUMA cerrado, tenemos muy pocas perspectivas de que las cosas vayan a iniciarse con las limitaciones que sean necesarias. Pero eso, lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy objetivando con la gente con la que estamos hablando, es que eso genera más ansiedad a las personas que ven que esto no acaba nunca, y más ansiedad para los profesionales que tenemos que arrancar y que decimos, bueno, es que es todo como, no podemos, no, ten cuidado como siempre, esto bajo tu responsabilidad, como toda mi vida, ha sido bajo mi responsabilidad. Claro, yo creo que nuevamente vuelve a salir a la palestra las deficiencias del sistema, ¿no? Porque tanto psicofármaco, ¿cuántos pacientes está atendiendo ahora mismo un médico de primaria vía telefónica? Quiero decir, si había 6 minutos por paciente, con 6 minutos, ni acompañamiento, ni siquiera entrevista, ¿Qué ocurre? Que volvemos a la vía fácil. Usted que está triste, pues yo le doy algo para la tristeza. Es que es así, porque es que no tengo más recursos. A mí me consta desde el servicio de psiquiatría de mi hospital, quizás ha sido desde el minuto cero, se han movilizado de forma inmediata. O sea, mi hospital, el Príncipe de Asturias fue todo COVID. Se quitó la planta de psiquiatría, la de pediatría, todo se convirtió en COVID. ¿Qué hicieron aquellos psiquiatras, esos psicólogos clínicos? Llamadas telefónicas. Yo cada vez que miraba la historia de un paciente, alguien de salud mental había llamado a ese paciente. Pero yo me pongo desde la parte del no paciente, del familiar. Jamás en mi vida pensé que iba a echar tanto de menos a los familiares, porque muchas veces dices, madre mía, hay que ver. Pero en mi vida los he echado más de menos. ¿Por qué? Porque son nuestro bastón, son nuestros ojos, son nuestros oídos. A veces son demasiados oídos y demasiados ojos, yo no lo voy a discutir, pero es el que te avisa que el paciente está triste, es el que te avisa que el paciente no come, es el que te avisa que no se queja, pero tiene dolor. Eso es una gran labor, pero también
se encargan de la parte que yo no me puedo encargar, es la emocional de primera línea, ¿no? Claro, nosotros somos también, atendemos esa esfera, pero no igual, ¿no? Qué dolor decirle a un familiar por teléfono, su padre ha fallecido, usted no puede acercarse, usted no puede venir, ni siquiera cuando el VIH, que era una enfermedad infectocontagiosa, sucedió eso. La gente se despedía con la mano cogida de su pareja, de su madre, de quien fuera. Y hemos tenido incluso que denegar eso. ¿Qué ocurre con esos duelos? No se ha cerrado. Es imposible cerrar un duelo de esas características. Y eso traerá cola. No ahora, no de forma inmediata, como bien decís. Va a traerla después. ¿Cuántos psicólogos existen en los centros de atención primaria, en los equipos de atención primaria? Ahora, y hace muy reciente, creo que aparece la figura de un psicólogo para 3 o 4 equipos o 3 o 4 centros. Eso es totalmente irrisorio para lo que nos va a hacer falta. Si eso no se dota de profesionales, al final se dotará de fármacos, porque no hay otra alternativa. Pero volvemos otra vez a reiterar, porque si nos volvemos a los psicólogos, es decir, que somos 3 enfermeras que además se nos nota que nos duele como si fuera propio esto que estamos viendo que está sucediendo o que hemos vivido profesionalmente o personalmente. Ese acompañamiento no te va a decir, es que como yo he perdido una persona por COVID tengo esta sintomatología. No, va a dejar de comer o de repente va a dejar de acercarse a las actividades que hacía normalmente. Yo he hablado con algunos, no, yo me quiero ir a mi pueblo, pero es que me da miedo. Miedo, hay que ir a salir, tenemos que volver a retomar nuestras actividades, porque el que a mí me quiten 3-6 meses de mi vida, pues si todo va bien, voy a hacer 49, pues aún me quedan muchos, pero quitarle 6 meses, 1 año de la vida de alguien que tiene 85 es quitarle mucho. Y las cosas que les podemos nosotros aportar es ese acompañamiento, yo que me dedico a talleres, pues la gente para recuperarse de otras pérdidas emocionales que ha tenido, otras pérdidas que tiene, va y hace actividades, y hace reuniones con personas, y van a una actividad. Se las hemos quitado todas, tampoco les hemos dado otras herramientas que una llamada de teléfono y por supuesto un montón de psicofármacos. Por eso hace falta 52 profesionales, no lo sé, pero desde luego que todos los profesionales miremos a esta situación y trabajemos para mejorar la salud de las personas y no seguir con la enfermedad. Vamos a mirar a la salud, porque el COVID, los post-COVID habrá que atenderlos y habrá una consulta que se hace, pero todo lo alrededor, eso tendremos que seguir mirándolo y tendremos que saber que está ahí. Yo creo que la respuesta puede ir por ahí. No se trata solo de los que hemos trabajado en servicios de salud mental, que nos dediquemos a atender a esta población, a abrir una agenda para decir hoy tengo 2 de seguimiento, 2 nuevos y 3 de COVID. No se trata de operativizarlo así, creo yo, sino de poner a todo el sistema a mirar a este tipo de cosas que, como bien decía Rosana, no siempre podemos. Incluso aunque tengamos esas gafas puestas, que la mayoría las tenemos, no tenemos recursos. Y aquí vuelvo a lo mismo. Si tenemos una atención primaria, pues yo creo que la clave es la atención primaria, que es la que llega a más gente. El hospital llegamos desde muy poquita gente, al fin y al cabo, por suerte. Si la atención primaria está con la mitad de financiación que recomienda la OMS, por ejemplo, pues nos falta la mitad de recursos. Y con la mitad de recursos se puede hacer la mitad de cosas. A mí me lo dijo uno de mis profesores hace tiempo. Si queremos reducir los fármacos que toma la gente, que supone que queremos hacerlo, si queremos reducir los fármacos que toma la gente, démosle a los médicos, que son los que prescriben, 10 minutos por consulta. Tengamos médicos suficientes para que esas 60 personas que está viendo un médico la vean 2 médicos. Y en ese momento, o sea, si de verdad queremos mejorar la vida de la gente, tenemos que tener claro que tenemos que poner recursos encima de la mesa. ¿Dónde ponerlos? Pues ya hay diferentes modelos, diferentes opiniones. Yo creo que ahora mismo lo que más necesita Madrid es la atención primaria. Es urgente. Y mirar hacia la comunidad y las necesidades que enfocarla a la comunidad, totalmente. Yo creo que queda claro. Si os parece, vamos a ver ahora un vídeo de Elena, de Sanitarios Necesarios, donde nos cuenta que una vez que se ha atravesado la fase más grave de esta crisis sanitaria, que los trabajadores del sistema sanitario siguen teniendo necesidades. Hola, buenas, pues mi nombre es Elena Barci, yo soy auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias y quería comentaros un poquito el movimiento de Sanitarios Necesarios que se está escuchando tanto ahora. Nosotros somos
un equipo de sanitarios que al ver todas las contrataciones estas de los 10.000 sanitarios y todo eso, pues nos dimos cuenta de la precariedad que tenía la sanidad en España y sobre todo en Madrid. Y ha sido un orgullo porque hoy por hoy hemos trabajado asamblea tras asamblea, lunes tras lunes en las puertas de los hospitales, solamente para decir estamos cansados, dar un aplauso al cielo de todas aquellas personas que se nos han ido entre las manos. Y bueno, pues compañeros y todo, ¿no? De personas que se han puesto malas y sobre todo pues decir hasta aquí hemos llegado, tenemos una precariedad laboral impresionante, queremos descansar, que cuidamos gente 365 días al año y es importante la jornada de 35 horas. Es importante que nuestros contratos sean unos contratos dignos, que no sean de 2 días, de 3 días, de 4 días. Necesitamos que los contratos sean contratos fieles. Necesitamos que las bolsas de trabajo sean claras y transparentes. No vale nada eso de que, bueno, ya veis, un hospital y cada uno tiene su bolsa y cada uno llama a la gente como quiere. No, nos negamos a que todo eso sea así. Queremos una sanidad pública española, la mejor del mundo, que es la que teníamos. Y sobre todo que, bueno, pues que esto sirva para ayudar a todo el mundo, porque al final todos somos pacientes y nosotros los sanitarios en concreto nos afecta por 2 partes, la de pacientes y la de sanitarios, y esto es un poquito un horror. Así que animamos a todo el mundo a que acuda a todos estos actos que hace Sanitarios Necesarios y queremos que sea un movimiento sano y un movimiento lleno de poder y que nos puedan escuchar los políticos en algún momento y bueno, pues solo eso va a ser a través de gente que lleguemos a ello. Así que un besito y os espero a todos en los siguientes actos nuestros. Pues Elena, en definitiva, yo creo que lo que nos vienen a hablar es de la falta de recursos que tienen en los hospitales y en la atención especializada, ¿no? Yo creo que este problema es extensible a todos los elementos del sistema público de salud, ¿no? Tanto como a salud pública, atención especializada, y un poco lo que queríamos preguntaros era, pensando en cada una de las partes del sistema público de salud, ¿en qué ámbitos veríais más importante aumentar los recursos y de qué tipo? Pues si quieres empiezo yo. Perfecto. Pues como hemos estado hablando durante todo este tiempo, indiscutiblemente el primer escalón del sistema sanitario, la puerta de entrada del sistema sanitario es la atención primaria. La atención primaria que cuando se inició y se gestó, la verdad es que tuvo muchísima fuerza, se dotó de muchos recursos, se potenció muchísimo los equipos, pero ha ido perdiendo, como todo el sistema, poco a poco, a medida que pues los políticos han utilizado el sistema sanitario como les ha parecido. En principio, la atención primaria tiene que se tiene que hacer cargo de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención, pero no la atención individual, sino la atención comunitaria, como dice Rosa. O sea, no es lo mismo un centro de salud en el barrio de Salamanca que un centro de salud en Vallecas, ni es lo mismo un centro de salud en Reyes Católicos que un centro de salud en el Val. No es lo mismo, la población es distinta, las características demográficas también, y ese centro de salud tiene que trabajar de cara a la comunidad, o sea, de cara a la comunidad, para ayudar a la comunidad, y tiene que conocerla. Las enfermeras salían a los colegios a dar educación para la salud, salían a los centros de mayores, todo eso se perdió porque no daban abasto los profesionales. Había una figura que se llamaba coordinador médico. El coordinador médico era elegido por el equipo de salud y lo representaba ante la dirección, ante la gerencia. No era una mano agradecida de nadie, ni él iba a ver sus recursos, o sea, que tenía que sacar para su gente, para su centro de salud. Eso ha desaparecido, ahora son directores médicos. Ya la palabra dirección, director médico, ya es otra historia, son puestos de confianza. Entonces, si no dotamos a la atención primaria de personal suficiente y vuelve a su esencia, vuelve a sus principios, difícilmente vamos a hacer promoción ni prevención, ni vamos a hacer que la comunidad participe. Si la comunidad es lo más importante de todo lo que nosotros hacemos, el individuo tiene que participar.
Eso ahora no está ocurriendo y no parece que se tengan muchas ganas de que ocurra. También es verdad que hay una carencia de profesionales, de médicos especializados en medicina familiar y comunitaria. ¿Por qué? Porque si tú a un profesional, después de estar 10 años formándose, le maltratas desde el punto de vista laboral y le maltratas desde el punto de vista salarial, pues te vas con toda tu formación a otro lado, a otra comunidad, si tienes suerte, o a otro país. Pero no te quedas aquí, que te hagan contratos muy precarios, de lunes a viernes, quédate en tu casa que ya te llamaré. Entonces, ese es el problema. Tenemos enfermeras también ya especializadas, que todavía no se reconoce la especialidad como se debería. Entonces, una enfermera que ha hecho su especialidad en medicina familiar y comunitaria, ella es la que tiene que ocupar esos puestos allí, ¿no? Y claro, la especializada está ahí y claro que hay que atenderla, pero en principio, donde hay que poner más recursos es en el primer escalón. Esa es la puerta de entrada del sistema. Yo creo que por ejemplo, una cosa que señalaba Rosana sobre los especialistas que tenemos en cada sitio, en formar esas enfermeras de familia comunitaria para los centros de salud nos gastamos al año en toda España unos 90 millones de euros y no se contratan. Esa como otra especialidad, en total son 156 millones de euros, incluidas las matronas, y solo a las matronas se las contrata, el resto no tienen un puesto de trabajo catalogado. O es anecdótico donde está ese puesto de trabajo. Pero es que también si miramos cómo se eligen las plazas del MIR, me refiero a los médicos, este año no lo he mirado, que a lo mejor ha sido algo distinto, pero tradicionalmente las plazas de familia comunitaria son las últimas en escogerse. Y esto tiene que ver con la forma en la que entendemos el sistema sanitario. La forma en la que entendemos que el sistema sanitario es el hospital. Y el centro de salud es el ambulatorio donde me hacen las recetas. Esto no es el modelo de sistema sanitario que tenemos en España. Y si la población, incluso los que nos estamos formando para ser trabajadoras en los centros sanitarios, pensamos eso, porque el hecho de que elijamos en último lugar una determinada especialidad es porque lo pensamos nosotros mismos, que somos los profesionales, tiene que ver con algo totalmente cultural, sociológico, político, ideológico, de que lo importante es el hospital. Cuando estamos hablando de que nos faltan pediatras en los centros de salud, yo todavía estoy esperando el debate de si hacen falta pediatras en los centros de salud, primero, pero ya que se ha decidido que están, resulta que no hay. Claro, yo es que entiendo que si veo el plan formativo de un pediatra, casi todas sus rotaciones son hospitalarias. Y en la rotación libre, opcional, o no sé cómo se llama, pueden escoger atención primaria. Y creo que son muy pocos los que lo eligen. Es decir, tenemos un sistema muy volcado hacia el hospital y ahí tenemos un problema grande. Lo importante, como decía Rosana, es la comunidad. Es el grupo de población, el barrio donde está ese centro de salud, ahí es donde está la salud de la gente. Me dijeron una vez una frase y me cabría mucho no recordar quién la dijo, pero era algo así, esta te va a gustar, era algo así como en los hospitales la enfermedad permanece y es el individuo el que entra y sale, y en los centros de salud la enfermedad entra y sale, pero es el individuo el que permanece, la persona. Y esta perspectiva es la que se pensó, se diseñó para nuestro Sistema Nacional de Salud. Toda la evidencia científica nos dice que es la mejor y deberíamos pelear contra quien quiere quitárnosla, que quieren quitárnosla. Efectivamente nos la quieren quitar, o nosotros nos dejamos que nos la quiten, porque no han cambiado el sistema no ha cambiado, es decir, la atención primaria sigue siendo la puerta de entrada, sigue estando la promoción de la salud, pero realmente las cargas que se le están dando es como, pues ¿qué dejo de hacer? La promoción y la prevención. La promoción y la prevención es lo único que se ha visto que puede salvar la sostenibilidad del sistema. Entonces, y dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos centrado todo en la enfermedad, en esa cosa que está ahí y que no es igual para todos, aunque sea lo mismo, que ya lo hemos visto. ¿Y qué cambia? Las personas. ¿Cómo se enfrentan las personas? Si viéramos la atención desde el punto de vista de la salud, de cómo mejorar la salud, porque la salud ya hemos visto todo lo que puede ser salud para todos.
pero es que lo mío no es lo mismo que tengo salud para mí, ni lo que tiene Dani, ni lo que tiene para Rosana. Es diferente. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes y nos enfrentamos diferentes a las situaciones que nos enfrenta la vida. Igual que nos vamos a enfrentar diferente a esta pandemia personalmente cada uno, también desde nuestra perspectiva. Es decir, que no es lo mismo mi situación que la de otra persona en otras condiciones sociales, económicas, de acompañamientos. No es lo mismo una persona que ha vivido sola esta historia o en la ropa de su familia, aunque haya sido solo para llevarle la compra y no sé qué. No es lo mismo. Yo creo que hay un problema también porque las carteras de servicios son las mismas en el barrio Salamanca o en, no sé, igual es en este barrio que en el Lianchi, que no, el Reyes Católicos. Porque aunque no pueden ser las carteras de servicios las mismas, pero es que luego la información que tenemos para cruzarla, para poder actuar de manera diferente, no existe. No existe la coordinación salud pública, atención primaria. No existe la coordinación. Antes del programa hablábamos de que los hospitales se hicieron un grupo de WhatsApp para ver dónde había recursos. Es inaudito que en esta situación que han sido... Menos mal que ha sido corta, porque es verdad que se nos ha hecho interminable, pero ha sido mes, 2 meses, con un mes sobre todo crítico. Y que tengan que organizarse en grupos de WhatsApp para ver dónde hay UBIs libres o dónde hay recursos, eso dice que este maravilloso sistema de salud que tenemos hace aguas, hace mucho, pero vamos, no es una de ahora. Entonces, yo creo que el refuerzo es que tenemos que mirar a la gente a la cara y ver y preguntarle qué es lo que necesita y darle respuesta a esas necesidades, que van a ser muy diferentes si se lo preguntamos aquí, si se lo preguntamos en Reyes Católicos o lo preguntamos en mi calle, ahí en El Chorrillo. Va a ser diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que el sistema tiene que adaptarse. Pero eso ya está puesto. Es como decíamos, ¿qué hacemos ante una pandemia? Eso está escrito. Lo que pasa es que no tenemos los recursos para llevarlo adelante. ¿Cómo atendemos a la gente en función de la salud? Eso está escrito y eso sabemos cómo se hace, pero tenemos que implementarlo. Nosotros que damos clases en la universidad preparamos a los profesionales para que cuando vayan a la comunidad miren a la comunidad, pero luego llegan al sistema y les dicen no, tú mira a la enfermedad y para empezar, atención primaria se desmanteló en estos días y esas enfermeras formadas maravillosamente de familiar y comunitaria se las llevaron al IFEMA a poner respiradores o a manejar respiradores. Entonces, claro, es que hemos dejado perder la perspectiva. Es verdad que en la época de crisis era la época de crisis, pero ya se veía que por dónde iban el desmantelamiento de la atención primaria o de la atención de la gente. ¿Es solo esa enfermedad? No, la gente es salud. Y luego además tiene problemas de enfermedad, que son diferentes en función de cada persona. Yo creo que los sistemas de información han fallado, muestra está de lo que todavía no podemos recontar cosas y no se pueden cruzar datos y que son cruciales para la situación que estamos viviendo ahora, de supuestos rebrotes o supuestos que es fundamental el que eso vaya en condiciones y creo que todavía tenemos ahí un poco de déficit y no se está resolviendo a la velocidad que debería estar resolviéndose. Y si me apuras, vamos, que va por la línea que dices, sobre todo teniendo en cuenta que parece que en algún momento vamos a tener una segunda oleada que será grande, no sabemos si será igual, peor o mejor que esta, pero quizá deberíamos estar pensando en que no nos vuelva a pillar esto con la ropa pequeña, que nos pille ya con ropa de nuestra talla. Y parece que la ropa que teníamos, entiéndase como ropa, el sistema sanitario nos estaba pequeño para estas necesidades. Me refiero a una en concreto. Los servicios de salud pública. Los servicios de salud pública en España han estado infradotados, ninguneados, pero vamos, incluso al nivel de sueldo. Lo que cobra un médico de salud pública no es lo mismo que cobra un médico en el hospital ni de lejos, ¿no? En 2011 España sacó adelante en el Congreso de los Diputados una ley general de salud pública bastante buena, creo yo, a mi juicio, hasta donde llega a mi entender, bastante buena. No la hemos tocado. O sea, no se ha desarrollado esa ley desde 2011. Ahora se está diciendo que muchas de las cosas que necesitábamos aparecían ya en esa ley. Ahora se dice que no queremos el estado de alarma, que necesitamos otras leyes, pero ostras, tenemos ahí una que me consta, porque conozco gente que la trabajó y que la preparó, lo que costó sacar adelante esa ley, y esa ley nos habría dado muchas herramientas para trabajar en esta pandemia. Y la tenemos metida en un cajón. Eso no nos puede volver a pasar. En la Comunidad de Madrid se presentó una ley en la Asamblea, una ley de salud pública en la Asamblea de Madrid, en febrero de 2019, que no sé si os acordáis porque parece que hace mucho, pero hace poco hubo elecciones. Se quedó ahí, se paró. A mi juicio, en este caso, gracias al cielo, porque no era precisamente una buena ley, creo que tiene... Pero hay que hacerla ya.
O sea, necesitamos de verdad dotar a la población de esos servicios de salud pública. Necesitamos una mayor agilidad de los servicios de salud pública. Los servicios de salud pública no pueden estar totalmente enajenados. En Madrid hemos estado sin Dirección General de Salud Pública durante muchísimos años. Ahora mismo la tenemos en una viceconsejería, pero el titular de la viceconsejería es internista. De verdad necesitamos, si nos están escuchando quienes toman las decisiones, poner en pie la salud pública tanto como la atención primaria y urgente. Y que nadie se piense que si viene un segundo tsunami o una ola grande, ya no vamos a pensar en el tsunami, los respiradores van a arreglar nada. De hecho, en el IFEMA prácticamente no se pusieron respiradores a funcionar. Un respirador es algo muy específico que requiere de profesional muy específico. Necesitamos intensivistas, necesitamos anestesiólogos, cardiólogos y enfermeras especializadas en saber manejar ese tipo de paciente, porque no es el respirador. El problema es que lo que tú tienes enganchado a ese respirador es un paciente crítico en toda la extensión de la palabra, con sedación, con drogas vasoactivas, o sea, ¿cómo manejas a un paciente así? No podemos comprar 1 millón de respiradores, porque no tenemos profesionales que pongan en marcha esos respiradores. Lo único que nos queda es la prevención, y todos somos responsables en la prevención. Hace poco, en un centro de salud, veo el cartel de la prevención de la gripe. Es que nos vale. Es que es eso lo que tenemos que hacer. Distancia de seguridad, el lavado de manos, higiene y, hombre, le faltaba la mascarilla, es verdad, pero es lo único. O sea, nos lo están diciendo ya con la gripe, años y años. Señores, no se tosan en las manos, señores, no tal. Es lo que tenemos que hacer. Primero la población, como individuo. Y después ya como políticos, como trabajadores de la sanidad, etcétera, etcétera. Pero no, los respiradores no nos van a salvar de esta, estoy completamente segura. Lo que nos va a salvar son políticas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Y además, tener gestores y tener gerentes dentro de esos organismos que sepan lo que se están haciendo y gente que no sean de confianza. Tenemos, hablando de leyes guardadas en el cajón, tenemos la ley del buen gobierno. La ley de buen gobierno del 2017, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid. ¿De qué consta esa ley? Primero, más importante, la participación ciudadana. Los ciudadanos van a participar en esta toma de decisiones. Y segundo, que el que sea gerente de un hospital, de un centro de salud o de un sector, sea alguien que se brinda a ello con un currículum, que firme un contrato, que se comprometa a llegar a unos objetivos. No un señor que parezca que yo conozco y como yo conozco, pues ahí te coloco. Y claro, no me vengas con problemas, porque si me vienes con problemas yo no te he colocado para que me des problemas, te he colocado para que no me los des. Entonces, esa ley de buen gobierno, por favor, que la saquen a la luz, es necesaria. Si os parece, a mí no me gustaría acabar este bloque sin hablar de una de las crisis del sistema que yo creo que esta crisis sanitaria ha puesto encima de la mesa, ¿no? Que es la atención sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular. Y para hablarnos de todo esto, pues tenemos un vídeo de Águeda Muñoz, que representa al colectivo Yo Soy Sanidad Universal de aquí de Alcalá de Henares. Mi nombre es Águeda Muñoz, soy sanitario y soy representante de Yo Soy Sanidad Universal de Alcalá en el Consejo Municipal de Salud. En el 2012 la universalidad de la sanidad a la que tenían derecho cualquier persona por ser ciudadano en el Estado español pasó a ser un derecho relacionado con el estar o no estar asegurado. Los extranjeros que no tenían permiso de residencia perdieron el derecho a la sanidad desde aquel momento y se libraban solo de 3 excepciones: las embarazadas, antes, durante y después del parto, los menores hasta los 18 años, y en ambos casos tenían derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica, y las urgencias médicas, que nunca se facturaban porque se consideraban urgencias médicas. A eso se añadía el tema de los asilados. Los que pedían asilo político tenían derecho prácticamente desde el principio a esa especie de sanidad asimilada a la de cualquier ciudadano. Entre el 2012
El 2018, durante todos esos años, se fueron transformando un poco las maneras de hacerlo, de llevar a cabo el Real Decreto, consiguiendo que cualquier persona que se empadronase, por el mero hecho de estar empadronada y poder identificarse, tenía derecho a una asistencia sanitaria que le permitía, además, si firmaba un documento, tenía derecho a la asistencia farmacéutica. En el 2018, en el Real Decreto del julio del 2018, lo que parecía que podía haber sido una extensión de nuevo de la sanidad a toda la población española por el hecho de ser ciudadano, se convirtió en una situación mucho más restrictiva que la anterior. Porque si bien en la anterior embarazadas, menores y urgencias tenían derecho a esa asistencia, con la nueva ley, hasta que no llevas 90 días en el país, se considera que es una estancia temporal, una estancia de turista y que por tanto no tienes derecho a esa asistencia sanitaria, salvo que puedas conseguir que un trabajador social certifique tu necesidad de esa asistencia y tu incapacidad para proporcionártela, teniendo en cuenta que es muy difícil acceder al trabajador social si no puedes acceder al centro de salud en el que el trabajador social está desempeñando su función. Tenemos que imaginar lo complicado que puede ser empadronarse en circunstancias normales, si además a eso se añade durante la pandemia que estaban cerrados todos los accesos físicos y virtuales para poder empadronarse, los pacientes intentaban acudir a nosotros viendo cómo podían hacer constar el tiempo que llevaban viviendo, puesto que no podían estar empadronados y hasta los 90 días no podían tener una asistencia sanitaria. Porque la sanidad es un derecho humano que España desde muchísimos años ha ratificado como derecho universal en la OMS y que en numerosos tratados internacionales se ha comprometido a llevarlo a cabo, no solo extendido a toda la población, sino en las mismas condiciones en las que vive la población local del país. Águeda nos habla de la exclusión sanitaria, situación que era similar en el vecino país de Portugal y que al inicio de esta crisis sanitaria ellos solucionaron reconociendo un régimen de ciudadanía a todos los migrantes en situación administrativa irregular, ¿no? Y por eso os queríamos preguntar por qué aquí no se han tomado las medidas adecuadas para recuperar la universalidad del sistema. Yo creo que hemos perdido la oportunidad de hacerlo. Es decir, la necesidad estaba. Tenemos la necesidad porque a esta gente había que darles cobertura sanitaria también. Y la mejor manera de dar cobertura sanitaria es reconocer el derecho a la protección de la salud, el artículo 43 de la Constitución española. Hemos perdido la oportunidad de hacerlo. Era lo más fácil. Yo creo que estaba totalmente justificado. No creo que nadie se hubiese opuesto en ese momento. Y luego tiene todo sentido, porque esto de que los inmigrantes irregulares o en situación irregular no cotizan a la seguridad social, vale, pero por enésima vez, la sanidad no se financia con la seguridad social. Cuando esa persona se compra una lata de refresco, se compra el pan, ya está pagando un IVA y con ese IVA sí que se financia la sanidad. Sí, la sanidad la financiamos entre todas y todas las personas que estamos en este país. Bien, hemos perdido una oportunidad. Es cierto que parece que hay una ruta en el Congreso de los Diputados y en el acuerdo de gobierno para corregir algunos flecos que dejó el Real Decreto 7/2018 de universalidad de la sanidad, que no nos trajo una universalidad real. Parece que hay una hoja de ruta para hacerlo, pero hemos perdido una oportunidad de hacerlo que era incluso mucho más sencillo que lo que viene por delante ahora. Yo he tenido que oír en estos, como otras muchas cosas que se oyen, hemos oído a lo largo de estos meses, no, primero los españoles y los extranjeros lo último. Es que alguien no ha entendido que esto es de todos y que esto o estamos todos en el mismo barco o no funciona para nadie, que las medidas no son solo para los que tienen tarjeta sanitaria, sino que las medidas y la prevención y la promoción y la asistencia tienen que ser para todos, porque si no todos estamos atrás. Entonces, seguimos con ese discurso, este discurso de que lo comunitario es lo individual. No, señores, nos tenemos que vacunar, por ejemplo, cuando hablabas de lo de la gripe, que fíjate que probablemente porque no hemos insistido a la población que efectivamente hay que prevenirse de la gripe y que, bueno, también es vacunarnos ahí, porque una de las cosas que, por ejemplo, pasa con la ley de salud pública es vacunar aquel barrio de Granada que se disparó el sarampión y que la forma que fue a través de esa ley poder vacunar a todo el mundo. Claro,
es que lo que yo decida no solo me influye a mí, le influye a todos los demás. Entonces, vale que sí que hay cosas que yo puedo decir de mi salud, pero hay cosas que tenemos que cuidar a todos, porque el que no cuiden al de al lado me va a influir a mí. Yo no sé cuándo hay que explicarlo y dónde hay que explicarlo, y ya, bueno, los bulos de que los inmigrantes gastan los recursos sanitarios, pues bueno, eso ya es una tontería que se ha desmontado por enésima vez y no va a ser aquí el foro donde vamos a desmontar otra vez esa tontería. Yo creo que si ahora mismo estamos hablando de salud pública, de pandemia, de contagio, esto es impensable controlarlo si no controlamos a toda la población, si no tenemos un control sobre la salud y el bienestar de toda la población. Por lo tanto, es que es algo que tendría que estar ya por ley más que atendido. Pero es que tenemos la tuberculosis, la TBC. ¿Cuándo volvió la TBC? Pues si la gente vive hacinada y no tiene asistencia sanitaria ni se puede diagnosticar, la TBC es algo que viaja en el metro, que viaja en el autobús, exactamente igual que el coronavirus. Entonces, si queremos una sociedad sana, tenemos que atender a todos por igual. Esto no vale que estos no pasa nada porque estén enfermos. No, es que estos que están enfermos me van a enfermar también a mí. Y ya no solo por ese plano quizá más de seguridad personal, esto lo podemos llevar a lo que viene ahora de la vacuna. Cuando se desarrolla alguna de las vacunas que están en desarrollo, valga la redundancia, nos vamos a encontrar con quién accede a esa vacuna. Y no todos vamos a acceder a la vez. Y de esta vacuna o nos vacunamos todas y cada una de las personas o no estaremos a salvo. Y a mí me da muchísimo miedo ver, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos con el Remdesivir. En el momento que se ha visto que funciona, trae para acá que me lo quedo yo. Me da mucho miedo, aunque prefiero también lo que ha hecho Alemania. Esta es la empresa que está fabricando la vacuna, la voy a comprar. Y se mete en el accionariado de la empresa, que yo creo que es algo que habría que hacer también aquí en España. No podemos permitir que en este caso, por lo menos en este de la pandemia, no podemos permitir que el acceso a los fármacos para tratar la COVID-19 o la vacuna para prevenir el SARS-CoV-2, el virus, no podemos permitir que su distribución y el acceso se rija por normas de mercado. Se tiene que regir por normas de justicia. Sencillamente, en este caso, o se garantiza el acceso a todas y todos, o me temo que no vamos a hacer nada. Es así. Muy bien, pues si os parece pasamos al tercer bloque o al tercer eje, donde queríamos hablar que cómo podemos hacer desde una perspectiva local para mejorar nuestro sistema público de salud, ¿no? Hemos visto en el debate lo importante que es, la importancia que tiene la atención primaria en un sistema público de salud, ¿no? Cómo tiene que hacer su tarea de atención sanitaria, pero como también tiene que atender a la promoción de la salud, ¿no? Pero yo creo que toda estrategia de promoción de la salud lleva implícito también contar con la coordinación y la participación de los ayuntamientos, ¿no? Y sobre todo con la participación de la ciudadanía, ¿no? De las vecinas y de los vecinos. Por eso queríamos preguntaros cómo la población puede participar en salud, en su salud. Pues si queréis, yo un poco por apuntar lo que estabas diciendo sobre el ámbito local, yo que trabajo en el ámbito local, la verdad es que esto es como todo, cuando se impulsó la atención primaria para mejorar la promoción y la prevención de la salud, bajó la atención desde el ámbito local porque se le quitó funciones al ámbito local. Entonces, lo que en un primer momento, en los años finales de los 70 más o menos, los ayuntamientos habían tomado un liderazgo en promoción y en prevención, ¿no? El control en el niño sano, bueno, en los niños, en las escuelas, en las embarazadas, pues eso fue decayendo según iban atendiendo la atención primaria. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que la atención primaria ya estamos viendo que tampoco la atiende. Entonces, yo creo que desde el ámbito local es el ámbito, como hemos estado viendo además, que hay que conocer a la población. El que mejor la puede conocer es el ayuntamiento, que tiene todas sus áreas mirando hacia la población. Si dirige todas sus políticas pensando en salud, pues es probable que lleguemos de una manera mucho más cercana al ámbito local. Es verdad que desde lo que os decía, desde que cambió la legislación también parece que fue en el 2013, ¿no? Con la nueva ley en la que dejó a los ayuntamientos solo para una cosa como muy así, muy genérica, que es la salubridad, que dices, bueno, que es que la red de alcantarillado y un poco más, ¿no? Entonces, en función del dinero que ha tenido cada ayuntamiento y de la financiación que ha dado a sus servicios, pues ha habido
hecho más o menos cosas. Tenemos un ayuntamiento grande aquí cerca, como es el de Madrid, que todavía tiene mucha potencia y sigue haciendo muchas cosas. Alcalá de Henares, que es donde nosotros nos encontramos, pues hace cosas y yo creo que va haciendo cosas cada vez más. Es verdad que hace más de 20 años que se metió en la red madrileña de ciudades saludables, en las que se implicaban todas estas políticas de que la ciudad entera, urbanismo, medio ambiente, todo el mundo mire hacia la salud de las personas, sobre todo para trabajar los determinantes sociales que apuntaba a Dani antes, para apuntar a la equidad y a la participación ciudadana, porque está mucho más cercana y es más fácil llegar a ellos y es más fácil establecer, organizar un sistema en el que la población pueda participar. Aparte de ciudades saludables, que pues introdujo esa mirada hacia la salud, introdujo un plan de salud en el que tomaran parte todas las instituciones, no solo la local, sino también la atención primaria, atención especializada, ha ido desarrollándose con más o menos acierto. Es cierto que hace falta también una formación de los profesionales, de los técnicos que trabajamos en los ayuntamientos, que se nos formen en esta área y poco a poco vamos haciéndolo. Hay iniciativas que vamos haciendo y que se van coordinando entre todos, que la dirigen todo hacia la salud. Seguimos en ciudades saludables y seguimos trabajando en ellos y seguimos trabajando también, porque nos hemos incluido en la estrategia del Ministerio de Prevención y Promoción de la Salud, que eso te obliga también a tener una mesa de coordinación técnica con todos los profesionales y incluir a la ciudadanía. La ciudadanía de Alcalá de Henares, es verdad que hay un organismo de participación que está regulado y que lo plantea, y ahí, pues desde el pleno municipal, a los barrios, a los consejos municipales de muchísimas áreas, me parece que el otro día revisando los datos eran como 11 áreas en las que de forma directa los ciudadanos participan y tienen muchos sitios en los que su voz se vea. Hay muchas iniciativas que se han hecho, por ejemplo, Ciudades Amigables de los Mayores se ha hecho con la participación de las personas de la ciudad y de las aportaciones que se han hecho y hacia dónde se van a dirigir las estrategias de cambio en la ciudad tiene que ver con eso que se ha hecho. Aquí que nos encontramos en esta mesa, participantes del Consejo Municipal de Salud y la secretaria del Consejo, en este último plan que se hizo en el año 2018-2019, sí que las aportaciones por parte del Consejo, que son las asociaciones ciudadanas, tienen ahí. Y Julio dirá, ¿y dónde están? Pues yo creo que ese es el esfuerzo, que esa mesa intersectorial que estamos trabajando es donde tenemos que traerlas. Insisto, hay que dirigirlo ahí y hay que educar también a los políticos a que eso que dicen los ciudadanos es lo que necesitan los ciudadanos, que no es que pidan pantallas plasma, ¿no? Piden que su salud se mejore. Entonces sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo también los técnicos por que se les haga oír y que esto haya cambios en esas estrategias de la ciudad, que yo me consta, yo llevo 5 años aquí trabajando en esto y sí que he visto grandes cambios y grandes estrategias. Pero es verdad que también partimos de una cosa, y es que cada 4 años se vota. Entonces cada 4 años nosotros somos responsables de lo que hay ahí y cada 4 años tienen que también posicionarse los políticos. Entonces ahí tendremos que buscar el equilibrio entre los técnicos, la ciudadanía y los políticos para que entre todos hagamos que la ciudad sea más saludable. Sí o sí, a través de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, porque eso es lo que nos va a ayudar a que no se nos colapsen el resto de sistemas. Y yo creo que desde lo local sería el punto de partida, que es donde más fácil es ver los determinantes sociales de la salud y dirigir la atención hacia la salud, hacia un modelo salutogénico de la salud, en la que aquí, que somos 3 enfermeras, efectivamente la enfermería está muy preparada para afrontar estos nuevos retos que hay. Yo creo que en esta vida hay que asociarse. Es decir, queremos participar en salud. Hay organismos reglados donde diversas asociaciones están formalmente representadas. Todas vivimos en un barrio donde seguramente haya una asociación de vecinos. Pero tenemos otro tipo de asociaciones, Agua de Mayo. Tenemos asociaciones políticas, sindicales, profesionales, científicas, sociales, las que haya. Yo creo que en esta vida hay que asociarse. Una población que es rica en este tipo de movimientos, en este tipo de dinámicas, es una comunidad sana, porque la comunidad tiene una salud independiente de la
de la salud de la gente que la conforma. En sí misma también es un ente diferenciado que puede tener una salud. Y yo creo que esto es un síntoma de vida, de salud, de funcionalidad, de bienestar de la comunidad. En esa vida yo creo que hay que asociarse. Y eso ya en sí mismo es una forma de participar en salud. En tanto que tú te implicas en los problemas de tu barrio, de tu pueblo, te implicas en el bienestar de tus vecinas, ahí ya estás participando en salud. Y seguramente, en tanto que hay esas dinámicas, aparezcan detrás mecanismos para que tú puedas participar en la toma de decisiones, que los hay formales, quizá un poco anquilosados, quizá un poco rígidos, cierto, pero los hay. Aunque no los necesitas para mejorar la salud de tu población. Insisto, si te preocupas de mejorar el entorno de tu bloque con tus vecinas, ya estás mejorando, ya estás participando en salud. La salud no es de los sanitarios, la salud no es de las instituciones, la salud es de las personas, de las familias, de los grupos, de las comunidades. Y tenemos que trabajar en esa línea. Ahora, eso sí, los sanitarios, las sanitarias, deberíamos mirar hacia esos entornos y poner el oído en esas asociaciones. Porque, como decía muy bien Rosabel ahora, ellos saben lo que necesitan y lo que tienen. Y sobre esa realidad sobre la que nosotros deberíamos responder. El 80% de las necesidades de salud de las personas se las cuidan las personas. Se llama autocuidado o se llama cuidado dentro de la familia. Los sanitarios, las sanitarias, nos ocupamos de un porcentaje muy pequeñito de las necesidades de las personas. No somos tan importantes. Y sí que habría que poner en valor que la gente sea capaz de ejercer ese autocuidado. Y eso ya es participar en salud. A mí me educaron en la idea de que nadie te da nada. Eso es así. Las cosas hay que pelearlas y las cosas hay que lucharlas. Es verdad que votamos cada 4 años, pero claro, es que 4 años se pueden hacer muy largos y dependiendo, larguísimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los ciudadanos nos tenemos que asociar con asociaciones las que más nos interese o nos motiven. No hace falta que nos tengamos que asociar a un partido político, ni mucho menos, sino pues a nuestra asociación de vecinos, a algo cultural, a cosas que nos puedan hacer, primero, estar informados de todo lo que está pasando. Creo que hay una desinformación enorme dentro de la población. Nosotros nos hemos acostumbrado, o se han acostumbrado a votar cada 4 años y aquí se ha acabado. No sé lo que pasa dentro de mi comunidad, no sé los recursos que tengo. Yo, por desgracia, por mi profesión, muchas veces tengo que dar de alta a pacientes que han sufrido un ictus, que por supuesto no son los que eran antes de tener el ictus, y cuando yo le digo a su familia, es que no hay centros de media larga estancia, se quedan asombradísimos. Digo, ¿dónde ha visto usted aquí en Alcalá o en el corredor que haya un centro de media larga estancia? No existe. Ah, entonces me lo tengo que llevar a casa. Sí, se lo va a tener usted que llevar a casa. Y irá una ambulancia o no, o ya veremos, y lo irá a recoger y lo llevará, tal. Claro, te ha tenido que pasar esa gran desgracia que tu familiar tenga un ictus para darte cuenta que donde vives no existe ningún medio para poder rehabilitar a tu familiar. Lo mismo ocurre con las actividades que hace el ayuntamiento. Ahora mismo, y le tengo que reconocer, yo no sabía que se estaban haciendo tantísimas actividades a nivel de las personas mayores, una cosa que tendré que ponerme al día cuando que llegue a casa o mañana, tampoco voy a correr. Pero realmente es eso, infórmate qué es lo que tienes, qué es lo que tú necesitas y reclámalo. Miren ustedes, en el 2012 la sanidad pública de Madrid se iba a vender, pero vamos, que estaba vendida, no es que se fuera a vender, estaba vendida. ¿Ustedes creen que si la marea blanca se hubiera quedado sentada en casa, esto no estaría ya vendido? Yo les digo a ustedes que sí. ¿Qué lo paró? Lo paró la presión de los usuarios y la presión de los sanitarios. Por desgracia no van a venir a tu casa a darte las cosas, tienes que buscarlas tú y tienes que pelearlas tú. Muy bien, pues si os parece pasamos a las preguntas de la gente que nos ha estado viendo, ¿no? Muy bien. Vamos con la primera que nos ha llegado, que sería: ¿en otros ámbitos existen los incentivos económicos en situaciones de peligrosidad? ¿Se deberían haber aplicado para los sanitarios o forma parte de su trabajo? Empieza. Bueno, vamos a ver. Esos son riesgos que nosotros corremos, pero es que, claro,
los amigos que no se dedican a la sanidad hablaban del COVID, del COVID, del COVID. Nosotros tenemos que pasar a ver pacientes con infecciones multiresistentes a antibióticos, pacientes con tuberculosis activas, tenemos que cuidar a pacientes que padecen VIH o que tienen enfermedades que son altamente contagiosas y que claro que pueden poner en peligro mi vida. Nosotros no cobramos un plus de peligrosidad. Bueno, pues a lo mejor habría que plantearse que sí, pero realmente siempre lo hemos asumido como algo implícito dentro de nuestra profesión. Si cuidas a un paciente, pues asumes el riesgo de que si tiene una enfermedad infectocontagiosa te lo pueda contraer. Otra cosa es que como tú ya sabes que eso puede ocurrir, tú tengas los recursos para protegerte, para que no te ocurra. Yo me acuerdo en el VIH, era al principio, uy, qué malita cara tiene este lo va a tener, y empezábamos así. Luego pusimos una pegatina llamativa en los volantes de los análisis, que aquello era un cante que decías, bueno, es que no hace falta nada. Y al final decidimos, no, miren ustedes, todos los pacientes que atendemos pueden tener VIH. Por lo tanto, las medidas universales de protección las tenemos que tener. ¿Qué ocurre? El problema del peligro es cuando nos enfrentamos sin medios, cuando nos enfrentamos allí a puerta descubierta, venga, vamos, ir pasando, que ya me iréis contagiando. Ahí sí, digo yo, peligrosidad, ahí lo que hay que tener es pena, vamos, pena de cárcel. Pero si nosotros estamos protegidos, como hemos estado hasta ahora, pues es uno de los riesgos que tenemos que correr. Somos un poquito más breves, para que nos dé tiempo a ver más preguntas. Mira, yo recuerdo cuando estuvimos montando en el pabellón Gala de la universidad el hospital de campaña con Médicos Sin Fronteras, que los propios de Médicos Sin Fronteras decían, madre mía, nunca hemos montado un hospital de campaña en estas condiciones, ¿no? Pensando en Angola o donde lo monté, pues, nunca hemos montado esto. Claro, tú puedes asumir ciertas cosas que te pueden pasar en Angola. Si me hace la prueba de la tuberculosis, doy positivo y yo no la he pasado. He tenido que estar en contacto en múltiples ocasiones. Esto lo podemos asumir como parte de nuestro trabajo. Bien, yo no soy muy amigo de complementos, de suplementos, de paguitas. A mí mejórame las condiciones. Yo he estado 8 años trabajando en el hospital de Alcalá, firmando cada 6 meses, cada 3 y cada 1, para estar en el mismo puesto de trabajo, en la misma unidad de hospitalización. No me des paguita, mejórame el sueldo de continuo. Mejorar el sueldo y las condiciones laborales, porque lo que decimos, el que te tengan una condición laboral de un contrato cada semana o un contrato de días, como se siguen haciendo al día de hoy, pues eso es lo que va a ir a empeorar tus condiciones laborales y tu seguridad, porque si hoy estoy aquí, mañana me ponen la UBI, mañana me ponen pues es que no voy a saber atajar adecuadamente los problemas. Entonces, ahí es cuando es un plus de peligrosidad. Vamos a hacer contratos estables, vamos a pagar a la gente lo que se merece y así mejoraremos la calidad de trabajo de las personas. Los riesgos ya los asumimos nosotros. Los riesgos los asumimos. Tenemos otra pregunta de Juan José. ¿Qué opináis de la dialéctica belicista, la batalla, el virus como enemigo, moral de victoria-derrota? ¿Y qué os parece la etiqueta de heroínas? Y termina como diciendo que creéis que en parte se pudo recurrir a ello para evitar que las trabajadoras de la salud alzaran la voz por las condiciones laborales y de seguridad sanitaria. No somos heroínas, somos enfermeras. Es que no hay más. Y lo de estar en la lucha, no estábamos peleando, estaban, sobre todo las compañeras que estaban en los hospitales cada turno, no estaban en una lucha, no fueron mandadas a la guerra, no, se estaban enfrentando a unas necesidades como en otro momento nos hemos enfrentado a otras. El problema de la dialéctica belicista es que entonces parece que si te quedas en el camino, si mueres por la COVID-19, parece que no has tenido suficientes atributos como para seguir peleando, como parece como que la culpa es tuya, como que eres un mal soldado. No, nosotros estamos haciendo un trabajo y quizás no hemos tenido las mejores condiciones que se deberían tener para hacerlo. Yo no soy amigo de utilizar... Para nada. Tenemos otra pregunta que es sobre la figura de la enfermera escolar. ¿Lo dicen siempre y en todos los centros? Yo abogo porque sí, yo creo que, de hecho, ahora que empieza el curso escolar y en Madrid, que parece que va a empezar como si aquí no hubiera pasado nada, por los ratios, por todas esas cosas, pues digo, es que lo que a mí me sugería, y viendo este despliegue de medios que tenemos aquí, es vamos a formar a los niños, a los profesores, y porque hay que haber alguien ahí que se encargue de formar en promoción y prevención de que es lavado de manos, distancia y mascarilla, que es muy fácil, pero hay que recordarlo, porque vemos
cuando paseamos por ahí, la gente que no lo respeta, que no se pone bien la mascarilla, que no hace bien las cosas. Entonces, luego, ¿qué va a pasar con los niños que tengan algún problema? ¿Quién los va a acotar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a tener que responsabilizar los profesores? ¿Van a querer hacerlo? ¿No van a querer hacerlo? Yo creo que la enfermera escolar es una figura que no por la pandemia, sino por lo que la figura que compromete, debería estar sí o sí en los colegios. Tenemos niños también que padecen patologías crónicas como la diabetes, cardiópatas, asmáticos, que los profesores no están capacitados para poder atenderlos, cuidarlos. Por eso la figura de la enfermera escolar debe de existir en todos los centros, claro que sí. Bueno, y hay otra pregunta que también os tengo que pedir brevedad, porque seguro que va a dar mucho debate, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la necesidad de medicalizar las residencias de mayores. ¿Es necesario? Puede que sea necesario, luego es algo que tenemos que estudiarlo, pero no podemos perder de vista una cosa. Las residencias están pensadas como un sitio en el que residir, en el que vivir. Hay bueno, yo no sé vosotras, yo he sido enfermera de residencia, para cuidar a gente que está allí de continuo. Bien, primero, antes que pensar si tienen que tener instalaciones asistenciales, sanitarias, no tienen que tenerla, en la residencia lo que hay que mejorar son las condiciones de vida. Porque conocemos, no hay que irse muy lejos de aquí, residencias en las que nuestros padres, nuestros abuelos no están en las mejores condiciones de vida. Mi madre es una mujer dependiente y yo no quiero que vaya a una residencia. Y no porque la medicalicen o no. Es que no quiero que viva allí. Y no quiero vivir allí porque todos sabemos lo que hay en la residencia. Lo que no habría que volver a hacer es cerrar los ojos ante eso, creo yo. Yo creo que efectivamente lo que hay que retomar es el tema desde abajo, ¿no? Desde la esencia misma de qué es una residencia, por qué tienen que ser todas así, por qué todas tienen el hall tan bonito, que es una pregunta que yo siempre me he hecho. Y realmente ese es el domicilio de una persona, ¿no? El domicilio de una persona que muchas veces le obligan a convivir en una habitación con otra persona que no conoce de nada. Que yo no puedo ir a verla a la hora de la comida. Yo, por mi trabajo en el hospital, es diabetes, nutrición, le pregunto, oiga, ¿cómo come la señora? ¿Cómo come su madre? No lo sé. ¿Cómo que no sabe cómo come? No, es que a la hora de comer no me dejan. Quiero decir, una comida, una cosa tan íntima, tan... Entonces no es tanto medicalizarlas, porque entonces, bueno, pues haríamos residencias hospitales o no sé cómo se podría llamar a eso, sino es volver a ver la esencia. ¿Eso es realmente lo que necesitan nuestros mayores? ¿Están bien dotadas? ¿Están bien estructuradas? Preguntarle a esas personas, oiga, ¿usted estar aquí es lo que le gusta o qué le gustaría hacer? Porque todos están igual, eso no me parece de lógica. Muy bien, pues ya pasamos a los minutos de oro, ¿no? Como suele ser habitual, os dejamos un minuto en el que bueno, pues nos hagáis un resumen o a modo de conclusión lo que queráis. Pues vamos a dejar al caballero. Ah, vale. A la enfermera. Que empiece. A ver, yo creo que, y creo que ha quedado patente en esta conversación que hemos tenido, las condiciones en las que la gente vive y trabaja tienen que estar encima de la mesa. Tienen que estar... o sea, el sistema sanitario tiene que ponerse las gafas para saber mirar eso. Esas condiciones de vida y trabajo, que es lo que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud, van a terminar por condicionar finalmente el nivel de salud de las personas, de la familia, de la población entera. Y si queremos que el sistema sanitario cumpla su objetivo, tiene que mirar hacia ese lado. Yo me quedaría con eso. Bueno, ¿sigo yo, Rosa? Bueno, pues el sistema sanitario somos todos. No somos los médicos, las enfermeras, no, somos todos. Y todos tenemos que hacernos partícipe. Necesitamos un sistema sanitario fuerte desde la base, la atención primaria. La primera escalón. No se piensen ustedes que el médico que les ve y que hace sus recetas no es un especialista, es un especialista. La enfermera que le atiende en su domicilio y le atiende en el centro de salud es también muchas veces una enfermera especialista. Es el primer eslabón donde usted va a obtener ayuda. Necesitamos que se desarrolle la ley de buen gobierno, necesitamos directores y gerentes de centros de hospitalización y de atención primaria que sepan lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, y necesitamos sobre todo de vosotros, de la ciudadanía, porque esto lo tenemos que pelear juntos. Es imposible sin pelea que vayamos a obtener todo lo que necesitamos ahora mismo.
Bueno, pues ya, como mis compañeros, esto es como las postales, han escrito ya y me dejan un poquito sitio y porque han abordado todos los temas. Yo vuelvo con mi tema. Creo que la promoción de la salud ha sido, es y será la pieza clave para la sostenibilidad del sistema, es la pieza clave para que los ciudadanos sean más sanos, sean más autosuficientes en su cuidado. Yo creo que mirar hacia la salud y hacia un modelo salutogénico de la salud en el que los cuidados sean lo prioritario es el mejor sistema al que podemos ir. Que si vamos al mejor sistema tenemos que ir a la búsqueda de la opinión y de las necesidades de la población. Sin un sistema que mire a la población y que atienda sus necesidades, el sistema no va a ser adecuado. Por tanto, yo creo que, aparte de las aportaciones de mis compañeros que me parecen súper útiles, os digo que yo creo que no podemos dejar en manos de nadie la promoción de la salud y la atención directa a los ciudadanos. Bueno, ahí me habéis convencido, ¿no? Sobre todo con esta última parte, ¿no? La de que una parte esencial es la participación de la ciudadanía, ¿no? en la salud, ¿no? Que tomen el control sobre su salud, ¿no? Y bueno, yo ya por mi parte solamente daros gracias a las tres por vuestro tiempo. Yo creo que es otra muestra de vuestro compromiso en defensa de la sanidad pública. También queríamos dar las gracias a la Asociación Agua de Mayo, a la Asociación Quiopol por abrirnos estos espacios, a DV Group por la producción, a todo el equipo técnico, aunque hay un montón de gente que ha hecho esto posible. Y también recordar que desde Agua de Mayo se está realizando una labor de recogida solidaria en favor de diferentes colectivos que están apoyando a familias necesitadas de alimentos, material de higiene y limpieza y productos informáticos, que para donar os podéis acercar al local de Agua de Mayo, que está en Avenida Virgen del Val número 7, los miércoles de 11 a 1 y los jueves de 6 a 8. Y que también ofrecen ayuda para las gestiones para solicitar el ingreso mínimo vital, que yo creo que lo del ingreso mínimo vital no lo hemos tratado, pero yo creo que también es una gran medida en salud pública, ¿no? Y que quienes necesiten ayuda y asesoramiento lo pueden hacer escribiendo un correo electrónico a la dirección de aguademayo.imv@gmail, indicando su nombre, apellidos, y se pondrán en contacto con ellos lo antes posible. Y nada, y que con esto ya nos despedimos hasta un nuevo encuentro que será después del verano, y que ojalá que la situación de esta crisis sanitaria nos lo permita y nos podamos ver donde más nos gusta, que es en las calles y en las plazas de nuestra ciudad. Muchas gracias a todas.